Bien, en pocos días esta televisión ha perdido a dos amigos que además colaboraron mucho en esta casa. Ya saben cómo terminó José Rafael, que falleció recientemente, pero hace unos días ha fallecido también Francisco Trajano, que durante mucho tiempo, y con nuestro amigo Paco Cabrera, en este programa de Tierra Canaria que teníamos en esta cadena, pues habló de todo, de Gran Canaria, de las costumbres, un excelente poeta que falleció hace poco tiempo. Esta es la imagen de Francisco Trajano, que estuvo muchísimo tiempo sentado aquí a mi izquierda, hablando de Canarias en general. Este es el último libro que él me dedicó y que yo guardo con especial cariño, que es este que tengo en la mano, y prácticamente su bibliografía completa la tengo en mi biblioteca con todo tipo de recuerdos. Recuerdo también cuando en Navidad nos traía unas postales en donde él escribió unos versos para felicitarnos la Navidad. Que descanse en paz el excelente poeta Francisco Trajano. Dicho esto, empezamos la tertulia de hoy. En este momento yo tendría que hacer un comentario, pero yo creo que va a haber oportunidad para comentar las muchas barbaridades que se están cometiendo en España gracias al gobierno de Pedro Sánchez. Así que, como quiero que va a haber oportunidades de hablar, y mucho, del gobierno de España, solo les voy a poner una pequeña imagen, esta que van a ver ahora de Pedro Sánchez, cuando eran otros momentos Pedro Sánchez, mintiendo de nuevo, decía aquello de que no puedo entenderme con Podemos para aprobar un ingreso mínimo vital, pero para que los jueces no sean nombrados por los políticos. Esto lo decía Pedro Sánchez hace nada. Y sin embargo, ayer volvieron a hacer de las suyas Partido Popular y Partido Socialista. Lo de Pablo Casado es que no hay por dónde cogerlo. Porque teniendo la mayoría de bloqueo, ha conseguido que, dicen algunos titulares en la prensa canaria, un gran canario al frente del Consejo General del Poder Judicial. Sí, pero lo han quitado del quien iba a dirigir el juicio por rebelión contra los golpistas. Una maniobra del Partido Socialista sin ninguna duda. Y además, el Partido Socialista ha dejado que 4 jueces, 4 magistrados, 4 juristas, porque no siempre son jueces, de Podemos se instalen ahí. Un Podemos que, según Pablo Iglesias también, no ha tenido tiempo de preparar los vídeos, pero para el jueves sí, decía aquello de que cómo era eso de que los jueces fuesen nombrados por los partidos políticos. Es todo tanta mentira y tanta barbaridad. Partido Popular, Partido Socialista, Podemos, también Ciudadanos. Es tanta basura la política hoy en día en España que la verdad uno está pensando en coger un vuelo un día de estos, irse a Cabo Verde, comprarse allí una casita y perderse. Porque la política en España en estos momentos es pura basofia. Dicho esto, a modo de desahogo, les presento a los contertulios de hoy. Hoy tenemos a don Arcadio Domínguez. Muy buenas tardes, don Arcadio. Muy buenas noches. Don Juan Manuel Betancor, muy buenas. Muy buenas noches. Y don Óscar Mata. Buenas noches. ¿Qué asusto aquí hoy? Sustituyendo a un compañero. Efectivamente. Y don Óscar Mata. Claro, en este momento uno podía hablar de tantas cosas, aprovechando que además tenemos una persona que se ha dedicado a la docencia, que hasta la ministra dice que ahora van a pasar el bachillerato con una suspendida. Por aquello de que la estima del estudiante no se puede tocar, sin hablar de lo que ha pasado con el grupo de salvajes magrebíes. Sí, yo digo magrebíes, no como dice la ministra, que no hay que decir que son magrebíes, con el asalto a esa pareja, con resultado de apuñalamientos y tocamientos a su pareja. En fin, esto es, lo que usted quiera, don Arcadio. Bueno, pues yo siguiendo un poco el camino marcado en su editorial improvisado de hace nada, ahora mismo, usted se hacía alguna pregunta, yo sé que eran preguntas retóricas, no para que yo la respondiera ni nada de esto, sino que, en fin, cómo está todo esto, etcétera, cosas que se hace la gente también con bastante frecuencia. Yo creo que estamos ya llegando seguramente a lo que yo, sin ánimo de estar
molestando a nadie, llamaría la política de bajo coste. Probablemente estamos ya o hemos entrado ya en el Black Friday de la política, en los descuentos, ¿no? A mí me parece un espectáculo lo que hemos visto esta semana. Por cierto, cada semana tenemos una nueva sorpresa. Yo no sé cuándo llegará, en qué momento de la tertulia que mantenemos aquí toda la semana, vamos a quedarnos sin noticias, porque las noticias son tan gruesas y tan grandes que en fin, que yo estoy esperando siempre la sorpresa, ¿no? Esto es como casi como la Unión Deportiva Las Palmas, salvando la distancia. Yo sé que esta emisora pero hay que decirlo, lo están haciendo. No, ahora que no nos oye nadie, lo están haciendo con el culo, vamos. Por eso digo, como la política. Yo, en esta pequeña o primera intervención, sin entrar de lleno en el asunto, obviamente estamos hablando de el relevo, los cambios en la cúpula del Poder Judicial, que tiene nos está dejando una especie de sensaciones preocupantes como mínimo, formalmente son los vocales los que eligen, y así será. Habrá pronto un pleno en el que elegirán al presidente, pero ya el propio gobierno, esto no había ocurrido nunca, aunque se ha hecho otras veces, pero el propio gobierno ha dado ya el nombre del presidente del Consejo General del Poder Judicial sin haberse reunido los vocales. Hombre, yo creo que habría que tener un poquito de respeto a la ciudadanía, de respeto a lo formal. Habíamos aceptado la separación de poderes, todo este tipo de cosas. El debate, tampoco pretendo yo aquí ahora hacer una enmienda a la totalidad, pero bueno, el debate me parece un poco inquietante como mínimo. Y luego acabamos de verlo ahí en la pantalla, pero es que yo esta mañana también lo escuché en las propias palabras de Pedro Sánchez, hace poco tiempo, cuando todavía no era presidente del gobierno, que había que despolitizar la justicia. Y se comprometía formalmente, en sede parlamentaria, a despolitizar la justicia cuando él llegara al gobierno. Bueno, lo primero que ha hecho cuando ha llegado al gobierno ha sido un pasteleo que ha superado todo lo previsible en ese terreno. Unas conversaciones rápidas para decir, bueno, a ver, ¿tú cuánto te queda? Yo, venga, te dejo el presidente, pero tú me dejas a mí uno más para, en fin, ahora vamos a decir que tenemos un Consejo General del Poder Judicial renovado, progresista, que yo no sé ya siglo XXI qué significa progresista, porque esta la palabra progresista la vengo yo oyendo desde que era un adolescente, pero nadie me lo ha explicado muy bien, yo no lo veo claro. En definitiva, yo no sé si estamos frente a un fenómeno sobrenatural. El desdoblamiento que tienen los actuales líderes políticos, y los incluyo prácticamente a todos, ese desdoblamiento de decir ahora una cosa y al minuto siguiente hacer otra, esto yo, que llevo tantos años metido en este asunto, nunca lo había visto. Y me imagino que mucha gente que puedan estarnos escuchando, oyendo, pues pensarán igual. Don Juan Manuel. Bueno, a mí también me gustaría hablar también del tema de la justicia, siempre, claro está, sin ser un experto. Pero sí ha habido también, en medio de tanto barullo, una noticia de una ley, digamos, que ha sacado el Ministerio de Sanidad en la lucha contra la obesidad, algo que en Canarias, sobre todo, creo que se ha reducido algo, pero que sigue en aumento. O sea, en los últimos 8 años se ha triplicado el número se ha septuplicado el número de obesos que hay en España. Entonces yo creo que todo lo que sea... ¿De los niños o en general? En general. Entonces el luchar contra un problema como es la obesidad, y que no todo, y que tiene mucho que ver también con el empleo y tiene mucho que ver con el acceso a una alimentación sana por parte de las personas, porque no todo el mundo tiene posibilidades de tener un salario que se lo permita, pues se van a estipular unas etiquetas que valoran fundamentalmente en diferentes colores la calidad
del producto, aunque seguimos en este país, me parece a mí que seguimos en este país comprando más mirando el precio y que te diga rebaja u oferta, que realmente la calidad del producto. Me parece interesante, sobre todo también porque va a entrar en los menús de los colegios, que ya tienen que especificar para que los padres lo sepan y tal. En cuanto a la ley de educación, pues yo la verdad, y usted hizo referencia, me preocupa pues sería la octava. Y por mucho que presumamos de tener la juventud mejor formada, aún estamos muy, muy lejos de Europa en cuanto a realmente qué tipo de formación es la que deben de recibir las personas. Yo estoy más bien por eliminar ya que si los libros de texto, que si los currículum. El mundo va tan rápido y cambia tan rápido que yo creo que a las personas hay que prepararlas, y más a los jóvenes hay que prepararlas para que puedan afrontar el futuro próximo y lejano. Yo recuerdo que en la época de Zapatero se hablaba del aprendizaje para toda la vida y se está demostrando que eso es necesario. Lo que valía hace unos años pues ya no vale, hay que cambiar la forma, hay que cambiar las pedagogías. Incluso en la nueva ley de educación se habla de la evaluación y del acceso del profesorado a la enseñanza. Yo creo que hay que cambiar muchísimo esto. Y usted se ha dedicado a la docencia. Es tan difícil, coño, sentarse en una mesa y decir, vamos a hacer un marco general e inamovible. Cede esto un poco, yo cedo un poco, ponga algo de lo mío, y decir, esto es lo que vamos a tener por un tiempo prolongado para... No hay forma. Pero es que no hay forma. Por ejemplo, en el tema de la ley de educación, yo lo que veo no es tanta la cuestión de ahora le voy a dar valor a la religión o no le voy a dar valor a la religión, ahora quito la filosofía, ahora pongo esto, ahora pongo lo otro, ahora vamos a trabajar determinados temas para preparar a las personas sobre el mundo laboral. Yo creo que lo que hay que trabajar fundamentalmente son las competencias. Y la LOE lo recogía en su momento, es trabajar en competencia y valorar en competencia. Cuando se habla de competencia, ¿a qué se refiere? Cuando estamos hablando, por ejemplo, de la competencia lingüística, la competencia digital, el que esa persona, a través de lo que ha ido aprendiendo, que sea cada vez más autónoma, autocrítica, que sea capaz de enfrentarse a un problema o de investigar y saber cómo hay que investigar, porque muchas veces lo hemos visto en los casos de los másteres y todo este tipo de cosas, ¿no? Es decir, las personas tienen que saber, ante un problema, qué tipo de pasos, qué tipo de método debería utilizar para poder hallar una solución o al menos intentar resolver el problema o acercarse a ella, ¿no? Entonces todavía seguimos trabajando, es que el alumno no sabe quién era, si eso ya no se trabaja así, o sea, el conocimiento ya lo tiene. Si yo tengo esto aquí, usted me hace una pregunta que yo no sé, lo hemos visto aquí a veces, entre usted y yo, y ya se sabe lo que hay, ¿no? Lo que es importante es saber moverse entre tanta información y tener una serie de capacidades. Yo creo que en eso deberíamos de estar de acuerdo. Después ya veremos qué asignatura. Una de las cosas que también se ha dicho es, lo he oído por lo menos, y algo se ha publicado sobre que en la formación profesional básica va a tener cada vez más importancia en el currículum las aportaciones de las empresas en ese aspecto. No sé en qué aspecto va a ser, ¿no? Porque realmente si tenemos a las personas adaptadas a tener competencias y habilidades, se pueden enfrentar a cualquier tipo de problema, da igual el currículum que te ponga. Es verdad que, como dicen muchas veces los empresarios, es que tenemos una formación profesional en el que después, o incluso la universidad, donde lo que se da no tiene nada que ver con el mundo real. Con la teoría, pero la práctica... Claro, por lo menos la formación profesional es fundamental, ¿no? Lo que pasa es que hay cosas que habría que arreglar porque... Ahora venía oyendo un miembro del CECIT, el sindicato de funcionarios, me parece que era, en donde resulta que en el País Vasco un cirujano se presenta a un concurso, una plaza pública en sanidad, y resulta que por tener un doctorado cum laude lo puntúan con 15 puntos. Pero si viene un licenciado que a lo mejor ha sido un batata, pero sabe euskera, lo puntúa con 17 puntos. Es decir, que el doctorado cum laude está por debajo del hecho de saber el idioma del sitio en donde se va a trabajar, con lo que a lo mejor se pierde un gran cirujano por... En fin, son cosas... Pero eso viene a demostrar en lo que creo que usted y yo estamos de acuerdo, ¿no? Sí, sí. Que esas personas por hoy han tenido una ley de educación muy mala, ¿no? Don Óscar, no es un tema municipal, ya sé que sustituye usted a Ignacio, pero bueno, yo creo... no lo cogen de nuevo tampoco. No, porque, bueno, siempre, incluso, como bien sabe Juan Carlos, en la tertulia municipal siempre le dedicas, el principio, ¿no?, de la misma le dedicas un poco a la política nacional y no nos sorprende nada, pues, lo que estamos escuchando pues en la mesa y lo que vamos viendo día a día en los diferentes medios de comunicación, ¿no? Aquí se han hablado de diferentes cuestiones, ¿no? El amigo Arcadio comentaba de
bueno, pues de que se ha elegido al presidente del Consejo del Poder Judicial sin consultar a los vocales del mismo, ¿no? Y tú mismo comentabas, Juan Carlos, de que donde digo, pues evidentemente lo de Podemos, ¿no? Lo de Podemos que siempre han presumido de que, o han dicho de que, argumentando de que no se debería de interceder políticamente hablando con los miembros o con el nombramiento de dichos miembros, y ahora nos encontramos con la jueza Rosal, que fue evidentemente candidata a este grupo político, pues como propuesta pues ha dicho consejo, ¿no? Como vocal, pues ha dicho consejo, ¿no? Y bueno, y así nos encontramos con diferentes cuestiones, como bien has puesto tú ese tuit, ¿no? Del presidente del Gobierno de España, pues lo hemos comentado en diferentes tertulias, como se ha comentado en diferentes ocasiones públicamente de que nunca podría pactar con populistas ni con independentistas para formar gobierno central, y finalmente pues fue lo que hizo, ¿no? Para sacar la presidencia pues hacia adelante, ¿no? Hemos hablado de sentencias también y hemos hablado también de estos nombramientos nuevos, ¿no? La última sentencia, que también se comentó en la última tertulia, pues fue un varapalo para los ciudadanos, ¿no? Yo respeto todas las sentencias, pero las sentencias de las hipotecas pues han hecho daño pues a los ciudadanos, ¿no? Yo creo que teníamos la esperanza de que el Poder Judicial pues fallara pues a favor de los ciudadanos y que no ganaran los bancos como siempre suelen ganar. Ahora el Gobierno de España, el señor presidente, intenta cargar el impuesto de actos jurídicos documentados a los bancos. Y hoy, concretamente, ya lo anunciábamos, el Partido Popular lo anunciaba, ya los bancos ya anuncian públicamente de que van a subir la comisión de las hipotecas entre un 0,25 y un 0,30. Los bancos nunca pierden. El Partido Popular lo que propone, a través de nuestro presidente Pablo Casado, es la eliminación de este impuesto. Si es que hay otra serie de impuestos, ya creo que el Gobierno de España recauda lo suficiente como para poder eliminar este impuesto que grava lo que es la compra de la vivienda. Fíjense ustedes, yo comentaba aquí en la última tertulia que sale caro tener una vivienda, porque cuando compramos una vivienda tenemos que pagar una serie de impuestos, y cuando nos morimos y heredamos una vivienda por parte de un familiar también tenemos que pagar una serie de impuestos. Entonces sale caro mantener una vivienda, cuando además es un derecho constitucional el que podamos tener una vivienda. Nosotros, para que los bancos no puedan subir ese 0,25, ese 30 que ya están proponiendo, que hoy ha salido en prensa, porque al fin y al cabo, si el Gobierno de España traslada el impuesto a los bancos lo van a trasladar al consumidor final, pero es que eso es así, de claro, y ya hoy se ha visto. Nosotros lo que proponemos es la eliminación de dicho impuesto. Creo que hay otra serie de impuestos que ya el Gobierno nacional pues está recaudando lo suficiente, y esto lo que tenemos que hacer es incentivar la compra de viviendas y no gravar la compra de viviendas, ¿no? En ese sentido. Y ya después, ya que se ha hablado también de la ley de educación, en la cual también estoy de acuerdo de que una ley de educación, siendo la pata fundamental del futuro y del progreso de un país, la educación de nuestros jóvenes, no puede variar en función de quién gobierne, tanto, ya decía Juan Manuel de que íbamos, creo que por la 9ª, comentaste, ¿no, Juan Manuel? Octava, pues evidentemente no puede tener tanta variabilidad, ¿no? Una ley que sustenta el futuro de un país. Bueno, ya comentaré la propuesta de ley que el Partido Popular hace en referente a los símbolos nacionales, para que sean respetados y que no sean totalmente vapuleados, como se ha visto hace poco en la pantalla, es decir, en la televisión, a través de un humorista, cómo se sonaba la nariz con la bandera de España. Entonces, evidentemente hay cosas que ningún gobierno o ningún representante español, del gobierno central o del gobierno español, pues debería de permitir, como son este tipo de hechos, ¿no? Alcalde. La verdad es que Óscar ha hecho una especie de... ha tocado muchísimos asuntos que cada uno de ellos daría para una tertulia, ¿no? Y tenemos un poco que entrar en esa dinámica de si vamos a ir haciendo memoria de todas las cosas recientemente que han pasado. La verdad es que yo no tengo cabeza para eso, ¿eh? No tengo tanta cabeza. Primero, una precisión. Nada simple. Yo creo que tiene su importancia. A ver, no es que el gobierno haya decidido quién es el presidente del Poder Judicial cuando todavía no se han reunido los vocales. Es que ni siquiera se han nombrado los vocales. Que esto ya es como ya lo siguiente, como dicen los jóvenes, lo siguiente. Entonces ya esto, a veces, mira, el mismo tema de la famosa... el tributo o el impuesto por acto jurídico documentado que estuvimos hablando la semana pasada, y que en efecto salió el presidente del gobierno, hasta cierto punto o de cierto modo, el que el gobierno de España decida imputar ese impuesto al banco en vez del hipotecado,
pues tienen un pase. Es decir, de cierto modo, es una facultad del propio presidente del gobierno, y eso, pues no sé cómo han tardado tanto tiempo en hacerlo, porque al final de cuentas es el banco el que hace el negocio con la hipoteca. Pero no es eso lo que yo critico fundamentalmente, y lo decía el otro día, es cuando el presidente del gobierno, haciendo o utilizando la demagogia de la manera más descarada, se presenta en rueda de prensa y le dice a los españoles que va a partir de aquí impedir, poco más o menos en plan Scarlett O'Hara, nunca más pagarán los españoles el impuesto sobre actos jurídicos documentados. Es una tomadura de pelo. O sea, el propio... hay una cosa que sí reconozco, la capacidad de interpretación que hoy tienen los políticos que en estos momentos dirigen el país es altísima. No tengo ninguna duda. Porque él está haciendo un papelón espectacular, porque salió allí y mucha gente quedó convencida que el gobierno acudía en ayuda del hipotecado para impedir o eliminar, en fin, una carga, un gasto, algunos hablaban, y todos los periódicos enseguida lo aplaudieron, de 2.000, 1.500, 3.000 euros. Pero es que el propio Sánchez, cuando estaba diciendo esto, sabía de antemano que si él le obliga a la otra parte, que en este caso es el banco, a que se hiciera cargo de ese gasto, que es un gasto de acto jurídico documentado, que ahí está incluido el tema del registro, el notario y no sé cuántos más, obviamente, de una manera o de otra, eso es indiscutible, el banco lo iba a imputar en el negocio que hace. O sea, lo iba a colocar ahí, que me lo vas a pagar en 5 años, en 10, en 15, en 20 años, pero vas a pagarlo al final. Es lógico que al final el banco no paga un impuesto de ese tipo cuando el banco tiene otros impuestos que pagar. Pero a mí lo que yo estoy criticando es de qué manera tan descarada se hace y con qué facilidad se hace demagogia de cualquier asunto, sea en este caso del tema del banco, como también sea del asunto del relevo del Consejo General del Poder Judicial, que tendría que ser una cosa discreta, y en ello también una pantomima tremenda, hablándome ahora de un nuevo Consejo General del Poder Judicial renovado y progresista. Mira, tocaba, y sean los jueces los que lo nombren, o el propio gobierno, la cuota que tiene el Partido Socialista y el otro, pues se pongan de acuerdo. En fin, eso es un modelo, como otro cualquiera, puede ser más o menos criticable, igual no tenemos ni siquiera tiempo para hacer una renovación a fondo de esa ley. Pero que encima se presuma de lo que se está haciendo es que me parece más grave que el mismo hecho. Y eso, yo de verdad estoy asombrado, porque yo estoy viendo la política desde fuera y me quedo realmente asombrado. Yo no sé, y hay muchas más cosas, evidentemente, pero yo no sé cuándo en qué momento esto se va a parar, de verdad lo digo. Bueno, un par de cosillas nada más. Yo creo que la justicia es la última frontera que le queda a los ciudadanos. Es la última frontera, ¿no? Y es verdad que, por tanto, debe de jugar un papel importantísimo en el país, ¿no? Los jueces no hacen las leyes, las hacen los políticos. Estoy de acuerdo con Óscar que el PSOE y el PP lo han hecho fatal, ¿no? A la hora de ponerse de acuerdo y a ver quién tiene o no tiene la elección. En el fondo yo estoy de acuerdo y en las formas no estoy de acuerdo. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Bueno, porque yo creo que efectivamente aquí ha habido tiempos y ha habido gobiernos que han podido hacerlo y no lo han hecho, ¿no? El segundo aspecto que hay que tener en cuenta es que se critica a un gobierno que tiene que pactar, y aquí se ha visto cómo ha pactado en algunas cosas con Ciudadanos, ahora con el Partido Popular, o ha pactado con partidos independentistas o con Podemos, ¿no? No le queda más remedio que moverse ahí, y todos hemos estado de acuerdo en esta mesa de que en un futuro no te quedará más remedio. Y eso de que yo digo que no y después voy a tener que sí, lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver después y a lo siguiente, porque ya va a haber, hay una pluralidad y se están incorporando nuevas generaciones al tema, a la política en sí, ¿no? Y eso está haciendo cambiar las cosas.
pero también hay que hacer, yo la crítica que hago a la justicia comienza primero por la parte política, porque han sido los partidos políticos los que han intentado frenar muchas leyes y muchas acciones a través de judicializar, ¿no?, los asuntos políticos, cuando, como bien hablábamos antes, es importante la negociación y el acuerdo, pero aquí parece que cada uno está en sus trincheras, y al judicializar la justicia, pues nos estamos encontrando con diferentes tipos de casos en los que no estamos de acuerdo y donde los jueces no tienen muchas veces la misma forma de actuar. Pero es más, la propia justicia española debería de sentir vergüenza, ¿vale?, vergüenza, que ahora ya no estamos judicializando la política, es que estamos europeizando la justicia. Y lo vemos con las cláusulas suelo, donde el Tribunal Supremo dijo que todo estaba perfecto y cuando llega Europa te dice que no, y han sido obligados, vamos, hemos sido obligados a que se nos devuelva ese dinero. Lo del tema de las hipotecas es algo que no se va a quedar ahí, que no se va a quedar ahí, eso va a ir a Europa. Y si Europa decide, van a tener que volver atrás, porque aquí hay muchos intereses creados, ¿no? Y en cuanto al tema al tema de la necesidad de esa reforma, no olvidemos que las cosas no son, yo las quiero cambiar y las cambio en meses, porque parece que se culpa a este gobierno, en meses, cuando se ha tenido años. Lo que pasa es que ahora mismo hay una comisión en el Congreso que está trabajando en la reforma del Poder Judicial y ahora tocaba renovar al Poder Judicial. Si tarda mucho, lo criticamos. Si se hace en tiempo, lo criticamos. Por eso yo lo que critico son las formas. Y en cuanto al tema de las hipotecas, oye, pues está muy bien decir ahora que se quita, porque se ha tenido tiempo de poder quitarla, y se dice ahora que se va a quitar. Cuando hay comunidades del Partido Popular que durante esos años de gobierno, digo Castilla-León, o digo Valencia, o el mismo Galicia, subieron ese impuesto, que cosa que yo no entiendo por qué en este país las comunidades autónomas pueden tener la capacidad para recaudar a través de este impuesto. Pero yo creo que está claro que esos impuestos que al final todo ciudadano viva donde viva tiene que pagarlo, se le puede dejar a las comunidades autónomas, pero creo que el Estado tiene que fijar, no dejarle que cada comunidad autónoma cobre lo que le dé la gana. Y es lo mismo que con el tema de la educación. Yo no puedo dejar en manos ciertas cosas, en manos de una comunidad autónoma que decida, después el modelo está, pero el cómo, dejarlo en manos de las comunidades autónomas, porque al final todos somos españoles y todos nos vemos afectados, ¿no? Entonces, tampoco hay que olvidar, y en eso está claro, muchas veces cuando se dice, pues yo lo quitaría, que son las propias, ese dinero va a las comunidades autónomas, Entonces, si las comunidades autónomas eliminas ese impuesto, está claro que el Estado le tiene que compensar por otro lado. Entonces, vamos a hablar claro con esto. Y en cuanto a lo que se tiene que pagar ahora mismo, la persona que hace una hipoteca solo tiene que pagar la tasa, el resto lo pagan los bancos. Que después ellos te lo cargan a ti, que eso, tal, cuánto. Bueno, para eso está la Comisión Nacional, que tiene que hacer una vigilancia de que no exista, digamos, dentro de ese oligopolio, exista un cártel donde se puedan poner de acuerdo. Que se puede mostrar, sí. Otra cosa es lo que hemos visto aquí, en este país, que te sale más barato pagar una multa, ¿vale?, que defraudar en este sentido la confianza de la gente. Bien. Okay. Hombre, yo empezando por lo último, por el tema de los impuestos otra vez, de impuestos jurídicos documentados, después ya me meteré con otros temas que también se ha tocado, ¿no? Pero empezando por esto, el compañero de tertulia, Juan Manuel, nos comenta, se dice ahora de quitar el impuesto, ¿sí? Se dice ahora de quitar el impuesto de la misma manera que se dice ahora de trasladar dicho impuesto a los bancos. Pero partiendo desde el minuto de ahora, desde este momento en el que nos encontramos, nosotros creemos que es mucho mejor la eliminación del impuesto que el trasladar dicho impuesto a los bancos, porque al fin y al cabo, miren, todos los impuestos se terminan trasladando al consumidor final, siempre. Todos los impuestos se terminan trasladando en los de bienes y los de servicios. Está claro, los termina pagando el consumidor final. Así pues, el que se traslade este impuesto a los bancos, está claro que los bancos lo van a trasladar como un coste mayor a la adquisición de viviendas por parte de gente joven, parejas, gente que está empezando, etcétera, etcétera. Es decir, con esto lo que se está incentivando es quizás al alquiler de vivienda más que a la compra de vivienda. Y al alquiler de vivienda entre comillas, porque si nos encontramos con un ayuntamiento como el de Las Palmas de Gran Canaria, que después el alquiler de la vivienda vacacional también se está castigando, pues ni una cosa ni otra. O sea que tenemos un tema bastante complejo. Pero evidentemente la eliminación del impuesto conlleva el que ya no tenga que el banco que cargar o trasladar ese impuesto al consumidor final. Juan Manuel comenta
de que ese impuesto va directamente a las comunidades autónomas. Perfecto, pero es que en eso consiste la economía, Juan Manuel. Y te lo comento porque, aparte de que yo me he licenciado en economía, pues la economía es un juego de impuestos, de creación de empleo y de precios de bienes y servicios, así de claro. Nosotros eliminamos un impuesto, las comunidades ingresan menos, por supuesto, pero también hay otros impuestos que van al alza, como por ejemplo puede ser el impuesto que grava pues, el alcohol, el tabaco, etcétera, etcétera, que ha ido pues, al alza, y hay otro tipo de impuestos que también nacen, mueren, otros mueren, etcétera, etcétera. En eso consiste la economía, en ir jugando un poco con los impuestos, pero cuando se elimina un impuesto se incentiva por otro lado la generación de empleo porque evidentemente pues, hay un mayor consumo o hay una mayor adquisición de viviendas, por lo que se tiene que construir viviendas, se genera empleo en el sector de la construcción, se genera empleo pues, en donde sea, en los diferentes sectores en donde se estén eliminando los impuestos, porque vuelvo y repito, los impuestos no deja de ser una herramienta que se traslada finalmente al consumidor final. Si el consumidor final tiene menos dinero en el bolsillo, consume menos. Si tiene más dinero en el bolsillo, consume más, así de claro. Y eso genera pues el movimiento en la economía y la generación de empleo. Por otro lado, comentaba Juan Manuel el tema de pactos. Hombre, los pactos son lícitos, claro que son lícitos y son normales tal y como está el mapa político actual, ¿no? Debido a la pluralidad política, ya las mayorías absolutas está claro que están totalmente ya obsoletas, ¿no? Y vamos a tener que dialogar y que pactar. Yo a lo que comenté antes, lo que no se puede hacer es que un ahora actual ministro, como es el señor Ábalos, o incluso el propio presidente del Gobierno de España, diga públicamente que nunca haría un Gobierno de España con los apoyos de los populistas, incluso de los independentistas, de los que quieren romper la Unión de España, y que después pacten. Eso es lo que no se puede hacer, decir una cosa para después hacer totalmente otra diferente a costa de tener pues, el Gobierno de España. Ahora, el pactar, claro que es lícito y normal, lo que pasa es que quizás no tendrían que haber dicho que no pactarían con tales personas con tal de conseguir el Gobierno de España, y hubieran quedado mejor. No lo dicen y no ganan esos supuestamente votos constitucionalistas de personas que creen en la Constitución y creen en la unidad de España, y después, cuando menos se lo han esperado, socialistas incluso enfadados y cabreados, pues oye, se han encontrado con la sorpresa de que el señor Pedro Sánchez pues pacta con los que quieren romper con la unidad de España. Y esto lo enlazo con la ley que comentaba yo antes, con la propuesta de ley que queremos hacer o que vamos a hacer el Partido Popular en el Congreso de Diputados para defender los símbolos nacionales. No puede ser que un señor diputado, como por ejemplo el señor Rufián, constantemente esté insultando la bandera de España, esté insultando el escudo de España, pero sin embargo esté cobrando un sueldo como diputado del Gobierno de España. Si usted se queja tanto de España y usted se queja tanto de la bandera de España, ¿por qué cobra del Gobierno español? Lo normal sería que se fuera a su casa y que hiciera una política independentista desde su casa, desde su barrio, etcétera, etcétera. Pero no que se lucrara y que viviera a costa del dinero de todos los españoles y de que representa concretamente pues el escudo de España, ¿no? Y esto incluye lo que es la defensa de la bandera de nuestro país, la bandera de las comunidades autónomas, el himno, el escudo constitucional y por supuesto la figura del rey. ¿Y quiénes tendrían, y con esto termino, quién tendría que respetar estos símbolos? Pues las autoridades públicas, que son las que tienen que velar previamente y prioritariamente por la neutralidad, es decir, porque se respete simplemente lo que uno está representando. Pero es que hay ciertos políticos, y lo sabemos, que no respetan ni siquiera lo que representan, ¿no? Vamos a ver, porque hasta el momento no había intervenido, pero... hombre, si el Partido Socialista, este desgraciado gobierno que tenemos en este momento, está actuando es porque Mariano Rajoy no quiso dimitir en su momento. Y la culpa de que Pedro Sánchez esté ahora mismo es fundamentalmente de Mariano Rajoy. Si aquella tarde... Yo discrepo, ¿eh? Sí, usted puede discrepar lo que dé la gana, pero allí Pedro Sánchez le dijo en el atelier 3 veces, si usted dimite, decae la moción de censura, y no lo hizo. Para después de soplarse 15 botellas de whisky, marcharse para su casa medio tambaleando y dimitir 3 días más tarde, cuando ya Pedro Sánchez era el presidente del gobierno. De haber dimitido, ustedes... se va Rajoy para su casa, Soraya Sáenz de Santa María coge la presidencia, convoca elecciones y aquí pasa en el cielo gloria. Y ahora estaríamos hablando de otra cosa muy diferente. Pero es que es más, no. Cuando surgió las conversaciones y las grabaciones de la ministra de Justicia, ustedes le dieron a la ministra de Justicia hasta en el carnet de identidad. Tiene que dimitir, tiene que marcharse, es una indecente, es una fiscal. Y el señor Catalá, exministro de Justicia, llevaba 3 meses negociando con la ministra de Justicia esta basofia de acuerdo
que han hecho con el Consejo General del Poder Judicial. Porque ustedes han permitido que ahí está el juez de Prada, juez de la Audiencia Nacional, el juez de la Audiencia Nacional, que en un bar de etarra decía que en la Audiencia Nacional se torturaba, siendo el juez. Han permitido que esté sentado ahí. Han permitido ahora que cambien al juez, este famoso Gran Canario, que se va del juicio más importante de la historia reciente de España a presidir el Consejo General del Poder Judicial, para que pongan un tío que va a estar reduciendo penas para que después sea menos gravoso al gobierno dar los indultos. Ustedes lo han permitido. Lo han permitido Pablo Casado, después de que ayer comiera con Rajoy, porque Rajoy tendría cosas que ocultar hasta aquí, y por eso se han bajado ustedes los pantalones. Perdone que se lo diga, le digo cosas más fuertes a veces a don Juan Manuel, ¿no? ¿O no es verdad? Soy testigo. Bueno, pues, ¿cómo es posible ese acuerdo? Es que me está confundiendo con el señor Campoamor. No. Que le da una ley. Sé lo que ha hecho el Partido Popular. Y claro, cuando uno ve eso, dice, ¿cómo que pacto? ¿Cómo que la que la ministra de Justicia es un indecente? Si llevamos ustedes 3 meses sentados con ella, negociando esto. ¿Cómo es posible? Pues es posible. Es posible. Y respecto del impuesto de acto jurídico documentado, de haber sido lo contrario, no lo devolvía la banca, lo devolvían las comunidades autónomas. Por eso Pedro Sánchez estaba rezando para que la sentencia fuera la que fue. Claro. Porque si no, eran las comunidades autónomas quienes tenían que devolver los 5.000 millones de esos. Claro. Y aquí hablar de impuestos, ¿por qué no hablamos de reducir gastos en las comunidades autónomas? Porque ustedes dicen, hombre, es que si le quitamos el impuesto, como dice Óscar, hay que compensarlo. ¿Y por qué hay que compensarlo? Yo podría hacer una lista ahora mismo de 7 empresas públicas del gobierno de Canarias que pueden estar cerradas, que lo único que producen son gastos. Y nada que tenga que ver con la rentabilidad. Sí, pero bueno, en donde hay directores o presidentes de esas empresas públicas que ganan hasta 40.000 euros más que el presidente del gobierno de Canarias. Sí, pero coño, ¿es verdad o no? Es verdad. Pues eso, Además, en fin, que en el estaba un poco... En el Parlamento, en esta legislatura, no en la anterior, se llegó a pedir transparencia e incluso que se dijera cuánto ganaban esos directores y tal, y se negaban. Yo conozco, se lo voy a decir así, no voy a citar el nombre, a uno de ellos. Gana 40.000 euros más que el presidente del gobierno de Canarias. ¿No, coño? Bueno, hay presidente de la comunidad autónoma que también gana más que el presidente del gobierno. ¿No? Sí. En fin, yo creo que Pablo Casado con este pacto ha perdido tropecientos mil votos, fíjese lo que le digo. No lo sabemos porque ahora las encuestas, si me permite, entro por ahí para hacer un atajo con respecto a todo lo que está sucediendo, pues están totalmente alocadas, porque encuestas de hace 3 meses han quedado totalmente desautorizadas por completo. Es decir, hace 3 meses los resultados de las encuestas con lo que estamos viendo ahora. Y no me refiero a las del CIS, porque eso tiene una pinta que mejor ni entrar en ella. Yo aquí ya en esta mesa critiqué el nuevo modelo del señor Tesano al frente de ese organismo público. Hablo de las encuestas incluso de empresas privadas que hemos conocido este pasado fin de semana. Yo creo que, claro, mi primera impresión es que el sentido del voto o la opinión de los españoles es muy voluble, porque como cambia con tanta velocidad, y luego me quedo pensando, digo, ¿y no será que todo esto está trabajado para que efectivamente la gente piense de una manera determinada? Tampoco está muy desencaminado. Lo que sí es cierto, hablaba usted ahora, bueno, decía antes el señor Mata del tema de los pactos, y también aquí mi compañero Juan Manuel, que son lícitos, absolutamente lícitos. El problema, yo no me quejo de los pactos, yo lo que me quejo es de la política espectáculo, es decir, cómo se vende una cosa y la contraria con un aparato de publicidad y marketing tan exagerado que da un poco de vergüenza. A mí me da un poco de vergüenza ajena ver esto. Y bueno, si hablamos aquí de lo que debe ser, que esto está estudiado, pero no hace poquito, en el Congreso de los Diputados, el presidente del gobierno le dice al líder de la oposición, al señor Pablo Casado, no te junto más, no volvemos a hablar en la vida, o retiras esto que me acabas de decir, o ya no volvemos a hablar. Y luego yo creo que no habían pasado ni media hora y estaban sentados en esto que conocemos hoy. Entonces, esto da un poco, insisto, de mucha vergüenza.
Y con respecto al tema, por decir alguna cosa que podamos todos estar de acuerdo, es que el asunto de los independentistas catalanes ya se pasa de castaño oscuro. O sea, ellos opinan, intervienen en la política española, dan clase y aportan incluso su voto. Ahora, ellos no quieren que fuera de Cataluña se opine ni se intervenga en la política catalana, es que me parece de un rostro que no tiene calificativo, ¿no? Y por último, a ver, yo sí veo que la política está, en fin, ahora mismo demasiado loca. O sea, va a una velocidad tal que probablemente a los mismos actores le conviene esta gran velocidad, porque así digamos que entre muchos errores pues se nota menos. Yo creo que cuando las cosas circulan a una velocidad natural, que podamos seguirlo todo, pues es más fácil de detectar los errores, pero como aquí vamos tropezando de esta manera, pues yo creo que pasa un poco desapercibido. A mí no me parece casual, yo creo que esto está de alguna manera montado así para que sus señorías puedan seguir sobreviviendo. Bueno, cuando estás hablando del tema de pacto, el Partido Socialista también es capaz de llegar a un pacto con el PP. Sí, cosa que no celebro. Bueno, por eso no hay ningún problema. Pero es que es así, ¿tú sabes lo que pasa? Yo lo que no veo es la venta que se hace del pacto, el presumir, el sacar pecho, ¿tú sabes el lo que decir pasa? que esto es un Yo gobierno... en eso te doy la razón, es decir, a verse cualquier cosa que está dentro de las obligaciones de cualquier cargo político, incluso el presidente del gobierno, pues mira, esto es lo que hay, voy a llegar a un pacto y tal, que después se utilicen palabras rimbombantes o que después se transmita a la ciudadanía y que muchas veces ni siquiera son de los políticos, sino que muchas veces son los medios de comunicación los que utilizan esos titulares, ¿no? Que al fin y al cabo la noticia en sí, si depende de la forma en la que lo diga, pues puede dar otra sensación, ¿no? Y solo hay que ver una determinada noticia, lo que pone un medio, lo que pone en otro, etcétera, ¿no? Yo en eso estoy muy tranquilo porque, bueno, cada uno vende su negocio, ¿no? Lo que sí creo es que cuando estamos hablando de la economía, estamos hablando de lo doméstico, ¿no? Y los impuestos están para financiarse, ¿no? El que se financie de una manera o de otra depende en este caso del gobierno, o dependerá de las comunidades autónomas, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando estábamos hablando antes, es decir, yo me alegro que el Partido Popular antes tenía una visión y gracias a que han cambiado de presidente, pues ahora resulta que ese presidente tiene otra visión contraria, pero él estaba antes y sabía que sus comunidades autónomas la subieron incluso del 0,5 hasta el 1,5 y lo subieron. Entonces, que ahora viene y cree que claro, y cree que ahora cree que lo importante a la gente es quitarles impuestos. No. Yo creo que lo más importante para aumentar el consumo es no solo crear puestos de trabajo, sino también mejorar el salario mínimo interprofesional. Porque hasta ahora mismo no puedes tocar a los bancos, no puedes tocar la justicia, no puedes tocar a las empresas. O sea, no puedes tocar a nadie, te están diciendo, te están trasladando desde algunos medios de, mira, esto es lo que hay, cuando te toque, te toca, lo más que puedo hacer es bajarte los impuestos. Entonces la economía también tiene que crecer en ese sentido, porque estamos financiando sanidad y estamos financiando la educación y estamos financiando la dependencia, ¿no? Entonces yo creo que es importante, el consumo no aumenta porque hayas quitado un impuesto, que son 2.000 millones de euros como mucho. ¿Entiendes? No se va a hacer por esto. Y al siguiente año después de que diga, bueno, este año no hemos ahorrado 2.000 millones de euros, el próximo año no vamos a tener que pagarlo, bueno, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, como aquí somos España, pues las autonomías se inventarán otro impuesto por otro lado o subirán otro, ¿no? Porque aquí no solo son los bancos, ¿no? Entonces, yo creo que aquí se ha hecho grandes esfuerzos porque hemos rescatado a las cajas, pero también hemos estado rescatando las autopistas, ¿verdad? Y yo en eso estoy yo de acuerdo con ese eslogan que lanza Podemos, decir, bueno, ¿y a los ciudadanos cuándo los rescatamos? ¿Cómo los rescatamos? Bajándole el impuesto ya no tienes que pagar si te compras una casa y los que no tienen que comprarse la casa. O sea, es mucho más. Entonces vamos a intentar de alguna manera, entre todos, llegar a consenso, como bien hablaba Juan Carlos antes, para que la economía crezca y también la dignidad de las personas crezca y la vida sea mucho más fácil para mucha gente, ¿entiendes? Como no me queda mucho tiempo, está su intervención y después me van a sobrar 2 o 3 minutos, solo para animarlo un poco más y que pueda contestarme. Este juez de Prada... Hoy la ha cogido conmigo. No, es que yo vi el acuerdo ayer. Este juez de Prada fue el que intercaló esa frase
en la sentencia de Gürtel, que decía que Mariano Rajoy, las declaraciones no eran creíbles, y que fue lo que propició la moción de censura. Ese es el argumento principal de la moción de censura. Ese juez de Prada que ustedes han admitido en el Consejo General del Poder Judicial es el que usted, Pablo Casado, ha admitido en ese. Claro, cuando uno ve eso, uno dice, coño, aquí, vamos, no voy a decir lo que pienso porque ya sería muy fuerte. Bueno, yo voy a empezar por lo último que ha comentado Juan Manuel, porque como hoy usted no tiene un buen día con la derecha, con este lado, ¿verdad? ¿Con pues derecha? con la derecha de esta mesa me refiero. Ah, bueno. Pues, tema del salario mínimo Yo hace tiempo que entre la gente del Partido Popular busco algún liberal, pero no encuentro ni uno. Bueno. Yo empiezo a buscar ahí y tal, y ahora me dicen que Saluki va a ser la candidata, y ya entonces ya... ¿Está confirmado eso? Bueno, confirmado no está, en lo que ha sacado los medios de prensa. Vale, pero que ella no está confirmado y por el Partido Popular de Canarias. El candidato al Cabildo No está confirmado. Reteniendo las inversiones en el sur, y entonces ya... Bueno, eso de que está reteniendo las inversiones en el sur, habría que escuchar las dos partes bien escuchadas, ¿eh? ¿Ah, Pero sí? bueno. Pues, ¿Cuándo viene usted otra vez? Bueno, Es que le voy a poner los números delante. Usted sabe cuándo vengo porque usted me invita. Sí. Y le voy a poner el informe de ese funcionario al que Marco Aurelio le tiene tanto miedo, que echa mano, desobedeciendo una sentencia, echa mano de argumentos mediáticos para escudarse en no dar el visto bueno. Bueno, yo metiéndome, porque no nos vamos a meter ahora en el tema de las inversiones de la zona del sur de la isla, ¿no? Porque Con Saluki sí, ¿no? tampoco me voy a meter porque no hay nada confirmado. Tampoco, y no toca, exacto, no toca pues hablar del tema este, ¿no? Saluki, Nardi, ya coño. Qué cosa. Y Bravo de Laguna, de nuevo. Sí, pero me refería al ayuntamiento, ¿no? La semana que viene, Bueno. Franco. Como candidato de... Hay un vídeo circulando de Franco, sobre todo que manda, que es tremendo, de gracioso me refiero, ¿no? Ya. Y sale Franco detrás del Valle de los Caídos así. Recuerden que estamos a una semana Sí. del enterramiento. Sí, yo creo que para desviar un poco la atención, ¿verdad?, mediática, pues hay que sacar ciertos temas, ¿no? Me quedan 5 minutillos, venga. Bueno, me comentaba antes Juan Manuel, que yo creo que es importante, decía, de que acudiendo, ¿no?, a la famosa frase de Podemos de cuándo vamos a rescatar a las personas, si no me equivoco comentaste eso, ¿no? Pero digo yo, porque Podemos, claro, a ver si vamos a rescatar a las personas, o como decía hace poco Echenique a través del macro meeting que hizo Vox en Madrid, que decía, no, es que tenemos que defender los derechos de los trabajadores, decía Echenique. Y digo yo, coño, fíjense ustedes quién lo viene a decir que tenía una persona que le cuidaba cuando no lo tenía ni siquiera dado de alta en la Seguridad Social. O sea, que fíjense cómo Podemos va a defender los derechos de los trabajadores cuando hasta hace poco incluso Pablo Iglesias salía en unas declaraciones diciendo de que no habría, que un político no tendría que salir de su barrio, que tendría que vivir en la misma vivienda de siempre, y se compra pues una vivienda, un chalet de 300.000 euros o de más, ¿no? ya ni recuerdo cuánto era, con su pareja. Es decir, que finalmente, pues evidentemente lo que intentan inculcar pues no es lo que se cumple. Y referente al salario mínimo interprofesional, cierto es que, hombre, tener más dinero en el bolsillo siempre incentiva el consumo y siempre es de agradecer para aquellas personas que lo tienen. Pero eso puede ser la doble cara de una moneda, es decir, puede ser peligroso, porque fíjense ustedes, el empresario que antes contrataba a 4 personas ahora dirá, perfecto, y ahora pago 900 euros por el salario mínimo interprofesional, pero en lugar de contratar a 4, pues ahora contrato a 2 o a 3, porque no puedo llegar hasta ese límite. O sea, que tengamos cuidado con este tema, porque evidentemente puede generar también un mayor nivel de desempleo, la subida de los salarios, y no con ello lo estoy criticando, sino que puede tener una doble vertiente, ¿no? Los pactos, miren, antes habló también Juan Manuel del pacto de la izquierda con la derecha. Miren, yo el pacto de la izquierda y la derecha no lo descarto. Incluso nuestro propio presidente regional, Asier Antona, hasta hace bien poco comentaba de que él no pone límites ni líneas rojas para hacer un pacto de PSOE con PP para gobernar Canarias. Y ya lo decía incluso nuestro anterior presidente autonómico, pero es que yo antes de que gobierne o llegue el populismo a gobernar el gobierno nacional, toda la vida prefiero un pacto de izquierda con derecha, aunque seamos dos extremos opuestos, pero somos dos partidos que velamos, supuestamente, ¿verdad?, por la unidad de España, por la Constitución. Y ya ha ocurrido en el País Vasco, ha gobernado durante un tiempo la izquierda con la derecha y el PSOE con PP, incluso aquí en Gran Canaria. Ocurrió en Arucas, acuérdense ustedes, y actualmente en Teror hay un gobierno de pacto de PSOE con Partido Popular y se está haciendo bien, no se está haciendo nada mal. Decía antes Juan Carlos de que una de las cuestiones que tienen que hacer las administraciones públicas es la reducción del gasto público, por supuesto, y estoy totalmente de acuerdo, es decir, aquellas
áreas o aquellas empresas públicas que lo único que generan es gasto y no tienen ningún tipo de ingreso, o lo único que sirven es para aumentar una serie de salarios superiores a diferentes mandatarios, pues a lo mejor habría que pensar pues eliminarlos. Nosotros ahora, para sacar los presupuestos de Canarias hacia adelante, los del 2019 me refiero, pues oye, estos presupuestos van a salir hacia adelante porque el Gobierno de Canarias o Coalición Canaria, en este caso, digamos que ha aceptado las exigencias del Partido Popular, primero de disminuir los impuestos del IGIC, es la primera exigencia que le hemos puesto. Segundo, aumentar el presupuesto en las políticas sociales, dígase educación, sanidad y servicios sociales, pero también la tercera y última condición que le ponía el Partido Popular al Gobierno de Canarias era la reducción del gasto público, y han aceptado. Y es que la reducción del gasto público tiene que ser una premisa para que unos presupuestos puedan salir hacia adelante. Me quedan 3 o 4 minutos, podemos comentar hablando de lo que ustedes quieran. Oiga, ¿usted estaba con Nardi Barrios cuando fue pacto Nardi Barrios Coalición Canaria? Sí, y yo además confieso que soy, en cierto modo, tengo mi cuota de responsabilidad porque me tocó a mí hablar con ella para convencerla de que fuera en la lista. Los traicionaron. Pero al minuto siguiente... Y vuelven a repetir otra vez Coalición Claro, Canaria. es que hay cosas que gustan, ¿no? Es que la política, de es verdad, una para cosa coger un que- avión y si me voy a Cabo Verde, Es una cosa- ahí están los mira. caboverdianos, yo no quiero saber nada de ellos, me quedo a vivir allí y ya está. Porque... Usted me está nombrando de un suceso que ocurrió en el año 2003. Estamos en el 18, han pasado 15 años. Seguramente mucha gente ni se acuerda. se acuerda. Nardi Barrios venía del Partido Popular. Había estado hasta el 99, había estado en el Partido Popular, hasta diciembre del 99. Bueno, y después, más tarde, para hacer una rápida, digamos, recuerdo de todo aquello, le pedimos, y me tocó a mí ir a hablar con ella y también nuestro común amigo Eusebio Bautista, estuvimos en su casa con Tino Montenegro, negociando que fuera en la candidatura nuestra. Ella tenía la idea de formar un partido político propio, le convencimos de que eso no era adecuado, pero ella se quedó con la idea, aceptó encabezar la lista porque era la manera de entrar en el ayuntamiento y entró, obviamente, con un resultado relativamente bueno, con 5 concejales, y según entró en el ayuntamiento creó un partido político propio que inmediatamente ya hubo que dividir el grupo municipal de aquel entonces, y después ya estuvo pues 2 mandatos siguientes con su nuevo partido político hasta que, en fin, hasta que salió. Y ahora vuelve otra vez. En fin, esto lo único que confirma es que el hombre, o en este caso la mujer, uso el genérico, es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra. Yo diría 3 y 4 y 5. Efectivamente. Usted tiene a su mujer como teniente alcalde en el Ayuntamiento de Las Palmas en Canarias, usted ha sido concejal, usted también. Vamos a suponer, por aquello de hacer política ficción, que entre Coalición Canaria y Partido Popular obtienen la mayoría. Gobierno. El Gobierno de Canarias. No, gobierno del ayuntamiento. El ayuntamiento. ¿Usted se imagina Puede darse. a Saluki por aquí y a Nardi por aquí? Bueno, eso va a ser... Hombre, Esto va a ser un espectáculo tremendo. sí, no, la política entretenida sí está. Todos tenemos que aprender. Todos tenemos que aprender a convivir. Exacto. Todos tenemos que aprender a convivir y Mira, no enfrentarnos. Es como... Conozco los dos. Y puede Es ser verdad, algo tremendo. Es verdad que lo peor que hay en la política son los personalismos. ¿Vale? Yo quería decirle una cosa a Óscar. Óscar hizo un comentario ahí de, bueno, es que la gente que nos escucha dice, hombre, que a lo mejor el señor que tiene 4 trabajadores y ahora va a tener que pagar, tiene a 3. La pregunta es, si esa persona tenía 4, ¿por qué era? ¿Porque le salía muy barato? ¿O porque realmente necesitaba 4 trabajadores? Y si ahora porque te suban el salario, tú vas a tener tal pérdida de beneficio, a ti se te viene la empresa abajo, vas a cerrar o contratas a 3. Si crees ahora que son 3, es para que estos trabajen más de las horas, como ya hemos visto la cantidad de casos fraudulentos que han aparecido en muy poco tiempo en España. Donde tienes a gente que no está en la seguridad social e incluso a gente haciendo más horas de lo que hay. Autónomos, pero es que... Vamos a Sí, ver. yo no estoy hablando de los autónomos, yo estoy hablando de las empresas. Y aquí hay autónomos trabajando como trabajadores. Y entonces no entienden eso. No, pero es que Usted tampoco lo aquí entiende. se ha demostrado que hay personas que se hacían autónomos y iban a trabajar como trabaja cualquier persona para esa empresa, pero les obligaba a la empresa a hacerse autónomos. O sea, aquí cuando estamos hablando de los autónomos falsos también hay que tenerlos en cuenta. Don Oscar, muchas gracias. Nada, La a semana ustedes. que viene vuelve... Sí, a la tertulia municipal. Viene usted en una tertulia mal día hoy. Ya veo. Don Arcadio, muchas gracias. Don Juan Manuel también muy amable. Nosotros volvemos el jueves, volvemos con la tertulia municipal en ausencia de Óscar, pero tendremos a Ignacio Guerra. Hasta el jueves, amigos.